Desde tiempos inmemorables, los héroes y superhéroes se volvieron parte de nuestra cultura, porque cumplen una función importante y desapercibida. Ellos son unos símbolos de ideales, de valores y objetivos, para poder alimentar a los héroes de la vida real. Bienvenido a un rincón educativo donde se viene a aprender y no solamente a cumplir. Soy el profesor Josmel y esta semana realizamos la semana número 10 de Arte y Cultura, un superhéroe con misiones. Hablemos de superhéroes. Yo sé que es un tema muy interesante para ustedes, para mí también, ya que es muy popular en estos tiempos. Las películas de superhéroes siguen apareciendo en las pantallas. Se volvieron popular a nivel mundial, más que nada por las películas. Todos conocen al menos un superhéroe. También sabemos, o algunos también lo saben, que hay siempre la rivalidad, ¿cuál es mejor? ¿La empresa de DC o la empresa de Marvel? Siempre en YouTube nos encontramos esa rivalidad, esos debates, ¿cuál es mejor? Pero centrémonos. ¿Cuál es el más interesante superhéroe que te gusta a ti? ¿Qué compatibilizas con ese personaje? ¿Que le entiendes? ¿Que quisieras ser? La forma de cómo ayuda, de cómo son sus poderes. Por lo tanto, hoy día en este módulo tenemos que ver de qué manera nos inspiramos de estos personajes y también de nuestra cultura, fusionarlo y buscar un superhéroe que te personifique a ti, según tus ideales, según tus virtudes y tus debilidades y con quienes quieres salir a luchar. Vamos a crear. Puede ser inspirado quizás en un objeto, en un animal o en un dios, así como lo vemos en los cómics. Eso ya va a depender de ustedes. Pero no nos adelantemos, primero vayamos en la primera actividad. ¿Qué sabemos sobre los superhéroes? Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuál es tu superheroína o superhéroe favorito? ¿Qué poderes tiene? ¿Cuál es su misión? ¿Qué características emocionales y físicas tiene? Actividad número 2. Conozcamos más sobre los superhéroes. En el Perú tenemos muchos superhéroes. Por ejemplo, Super Cholo, creado por Francisco Miró Quesada. Supermanco, creado por Renato Farfán. Leo Furia y la Chola Power, creados por Martín Espinosa. El Guachimán, creado por Luis Morocho, entre otros. Pero centrémonos esta vez en Guachimán, creado por Luis Morocho y escrita por Javier Arévalo. El personaje principal de este cómic se llama Javier Gómez, un joven de 19 años nacido en Huancavelica, cuyas aspiraciones e ideales lo llevan a luchar por la tranquilidad de su ciudad. Ahora conteste las siguientes preguntas. ¿Te recuerda a otro superhéroe que conoces? ¿A cuál? ¿En qué o quién crees que se inspiró Luis Morocho para crear su superhéroe? ¿A quiénes crees que defiende Guachimán? ¿Qué opinas de su traje? ¿Le agregarías o quitarías algo? ¿Quién podría ser en la vida real? Si fueras un superhéroe, ¿qué superpoderes te gustaría tener? Te apuesto a que no conocías muchos de estos cómics peruanos, ya que lamentablemente en el Perú se infravalora esto de los cómics, pues llega a ser arte también, pero muchos creen que solamente son para niñitos o personas inmaduras. Sin embargo, cuentan historias interesantes, hasta mucho más profundas que lo que pasa en la televisión de nuestro Perú. Pero ustedes no están listos para esta conversación. No, mentira. En este canal venimos a aprender, a comprender que el arte va más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados. Esperemos que pronto esto de los cómics peruanos se haga tendencia, para poder valorar las historias y el talento peruano, como el caso de la Chola Power, que es una heroína que está envuelta en una red de conspiraciones en plena campaña presidencial y que tendrá que salvar de aquellos malhechores. O también del Super Cóndor, que su fin de este superhéroe es enfrentarse a los narcotraficantes de nuestro Perú. Esperamos pronto seguir hablando sobre cómics, especialmente cómics peruanos, y no solamente de superhéroes, porque hay más sobre esto. Por ejemplo, Ayar, la leyenda de los incas, que mezcla la historia de los incas con un poco de fantasía. O también podríamos tratar sobre un famoso cómic, Cuy, un personaje que de forma satírica trata de hablar a muchos personajes sobre la justicia social y la libertad. Muy divertido, por cierto. Actividad número 3. Creando nuestro superhéroe. Llegó el momento esperado, pero vayamos a inspirarnos. Ya hemos visto en la anterior actividad que tenemos artistas que efectivamente hacen historietas en nuestro Perú, cómics sobre superhéroes.
Ahora que ya nos hemos inspirado un poco de esas ideas, hagamos lo nuestro. Pero vayamos un paso más allá. Yo les doy más ideas. A mí me gustaría ir un poco más allá. ¿Qué quiere decir? Si hemos visto esos personajes, pues, por ejemplo, llevar el nombre de Watchman, pues, tiene una idea más a estos superhéroes. ¿Por qué no vamos un poquito más allá y agarramos nuestra cultura? Agarramos todo lo que tenemos en nuestros lugares y busquemos cosas que nos den identidad. Ejemplo, podría ser el nombre. ¿Por qué no ponerle el nombre en español? O en quechua, o en ashaninka, o en otras lenguas. ¿Por qué tenemos que llamarle todo en nombre en inglés? Vayamos por eso un paso más allá que lo que hemos visto. Ahora, también en el personaje, siempre nos inspiramos, tratamos de quizás copiar ciertas cosas que ya vemos en estos superhéroes. Claro que muchas veces lo hacemos quizás para llamar más la atención, pero esto no es nuestro detalle ahorita. Nuestro detalle es que retratemos nuestra identidad. Por ejemplo, si tu ciudad tiene cosas interesantes de lo que tú puedes inspirarte, puede ser un objeto, puede ser una planta, puede ser un animal, o puede ser personajes mitológicos. Si tú vives en la selva, puede ser el Chuyachaki. Si tú vives cerca de una mina, podría ser un personaje que retrate al Muki. Podrían ser un animal extinto, un animal que se relacione con nuestro Perú. Darle sus colores, no necesariamente vas a hacerlo igual, tú lo vas a cambiar. Vas a hacer que esos personajes tengan esa identidad del Perú y también ese nombre. Eso sí, ya que tienes más o menos de dónde vas a agarrar esas ideas, vayamos a pensar cuáles van a ser tus ideales. Piensa ahorita mismo qué es lo que realmente quisieras que ese superhéroe haga o por qué es lo que realmente desea luchar. Cuáles van a ser sus debilidades, cuáles van a ser sus enemigos. Dale esa característica, eso es muy importante. Claro que todo como se mire es muy interesante, es muy cool, pero lo que hace a un personaje, por más bonito, chévere que se mire, si no tiene trasfondo, tu personaje es cero. ¿Por qué Batman o Iron Man o otro personaje es muy interesante? Porque tiene una historia creada detrás de ellos. Por lo tanto, te voy a dar unas ideas de dos personajes interesantes, uno de Marvel y uno de DC, para que tengas una ayuda en este trabajo. Daredevil, uno de los personajes muy interesantes de Marvel. ¿Por qué lo escogí? A diferencia de otros personajes, casi todos sus poderes han llegado accidentalmente, o de una manera y otra, pero les llegó. En caso de Daredevil, sus poderes se fueron incrementando poco a poco por él mismo. Este personaje es admirable porque desde niño perdió la visión. Pero este niño poco a poco fue superando. No fue solamente un niño quejoso o un joven quejoso diciendo yo no puedo ver, soy incapaz para esta vida, sino que supo salir adelante. Y no solamente con eso, sino que quiso hacer más de lo que podía. Pudo desarrollar más su audición y con eso podía escuchar más de lo que normalmente escuchaban los humanos. Y también, aparte de eso, empezó a saber muchos tipos de técnicas de pelea y con eso pudo luchar contra los criminales. Él es un abogado y como ustedes muchos saben, muchos abogados saben lo que en la realidad pasa y saben que hay muchos abogados malos. Sabiendo toda esa realidad, aparte de ser un superhéroe muy bueno, es un abogado muy justo. Él más que nada lucha contra políticos y empresarios que tratan de destruir la ciudad de donde vive o los lugares donde visita. Ahí tienes una idea. Batman, de DC. Batman es un personaje súper mega conocido. Todos los conocen. ¿Por qué escogí este personaje? Porque a diferencia de los demás, también es un personaje que ha crecido, que ha hecho crecer sus poderes poco a poco. Lo que quiero hablar de Batman es más que nada por qué lleva ese traje de murciélago. ¿Simplemente porque le gustó? Ajá, muchos tienen la respuesta. Es porque tiene miedo a los murciélagos. Ay, qué triste, tiene miedo a un murciélago. A mí no me da miedo. Pero no es solamente simple la cosa eso. Batman, cuando era pequeño, perdió trágicamente a sus dos padres en una escena pues frente a sus ojos que lo dejó traumado. Y pues ese niño vivió de esa manera muchos años. Pero con el tiempo fue descubriendo que no podía quedarse así, tenía que salir adelante. También se dio cuenta que su ciudad tenía muchos problemas, grandes problemas.
justo le había pasado algo parecido por culpa de la ciudad y él también tenía esas motivaciones para hacerlo. Entonces, en vez de sentirse traumado, empezó a luchar con sus miedos. El murciélago era un animal que le recordaba mucho a esas escenas. Entonces agarró el murciélago y dijo: me lo voy a poner de esa manera, me voy a nutrir de mis miedos y mis miedos les voy a dar a esas personas. Voy a hacer que el miedo los lleve a ellos. Por eso quise hablar de este personaje, que también no ganó sus poderes, sino poco a poco tuvo que luchar por esos poderes. Ustedes asimismo quizás tengan una debilidad y podrían inspirarse a través de ello. Ya escuchaste sobre dos personajes interesantes. Ojo, no hagas lo mismo pues, si no tu creatividad queda en cero. Haga algo diferente, pero con lo tuyo. Y sobre todo, claro, profesor, me has dicho que hablamos peruanos, pero me has hecho ejemplo de dos extranjeros. Simplemente te lo he dado para que tú entiendas cómo debe ser tu personaje, un trasfondo del personaje. ¿Por qué Batman es tan interesante o Daredevil es tan interesante? Porque tiene una historia. De nada valdría que tenga unos superpoderes tan cools y de nada serviría pues si su personaje es tan simple. No tiene detrás escrito una historia tan grandiosa. Igualmente, tú inspírate de tu propia historia, agarra un personaje de tu cultura y voilà. Yo ya estuve avanzando también mi propio superhéroe. Un superhéroe que va a combatir contra unos personajes que ya les voy a decir más adelante. Todavía no lo tengo terminado. Recién estoy en el proceso. Lo sé que no es tan fácil, menos en un día. Entonces, chicos, ustedes también inspírense de su cultura para que les salga algo interesante. Pónganle un trasfondo y ya les voy a contar cuando lo he terminado. Y recuerda, retrata bien ese personaje, porque ese personaje que retrata prácticamente eres tú. Dime qué es lo que quieres ser y qué es lo que quisieras hacer más adelante. No necesariamente vas a luchar contra la sociedad como lo hacen acá estos personajes, pero vamos a través de nuestro personaje vamos a construir qué tipo de persona podemos ser más adelante. No necesariamente con poderes, pero vamos a ser con poderes humanos. ¿Podemos cambiar esta realidad negativa? Sí. Sé parte de un superhéroe de esta realidad. Y no seas parte de lo negativo de nuestro Perú. Así que, ánimos. Este es Hatun Iyapu, que significa rayo grande. Está inspirado más que nada en nuestra cultura incaica. Lucha contra los corruptos, más conocidos como los Ayitukur, los que fingen ser personas buenas. Sus poderes son los de disparar rayos con su herramienta incaica. Su traje está inspirado en los colores incaicos, esos colores primarios, esos colores representativos en las mantas incaicas. El amarillo en particular es por el rayo. Edad 30 años, ocupación agricultor, debilidad el miedo a las alturas. Hatun Iyapu, un superhéroe muy interesante que al final terminó gustándome. Hasta podría crearle una historia, realmente unos cómics que podría valer la pena para poder leerlo, para poder sacar mucha reflexión sobre eso. Así que quizás algún día me anime a ampliar esto. Hatun Iyapu, derechos reservados. Ya terminaste crear, pintar y lograr ese superhéroe y darle los poderes y todo completamente. Empieza a responder estas preguntas. ¿Qué he aprendido al crear mi superhéroe? ¿Cuáles han sido mis dificultades? ¿Cómo las he superado? ¿Qué debo mejorar aún? ¿Qué estrategias seguiré para lograrlo? ¿Qué aspectos puedo seguir mejorando? ¿En qué situaciones puedo utilizar lo aprendido? Muy bien, mi superhéroe de la vida real. Yo sé que vas a lograr poco a poco crecer en esa forma humana. Todos empezamos desde abajo, pero vamos escalando. Nosotros también podemos, como dije, llegar a ser grandes personas, grandes superhéroes con poderes humanos, con poderes morales que podemos tener. No te quedes atrás, vamos a cambiar todo esto. Así que ánimos, adelante, no salgas de casa. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita para que te avisen los videos y deja un comentario cuál es tu superhéroe favorito. Pero antes de terminar, te voy a contar algo. Muchos youtubers en muchos lugares debates siempre la discusión cuál es mejor, o DC o Marvel. Pues es una lucha simple. Entre tanta experiencia que tengo, les puedo decir que el mejor es